Súper. Nada, hemos pasado por estas dos primeras fases de fundamentos, ¿no? Estas dos primeras fases de introducción, por un lado, relacionadas con processing, con P5, con código creativo, ¿cierto? Más allá de cuál sea el lenguaje. Chola. Más allá de cuál sea el lenguaje, ¿no? De entender cuáles pueden ser como los recursos que utilicemos para construir estas visualizaciones a través de la programación, ¿no? A través de estos algoritmos que nos pueden también permitir expandir un poco los formatos de visualización tradicionales. Hasta ahora hemos realizado como una introducción a partir de los conceptos más básicos. Todavía tenemos como algunos pendientes que vamos a irlos desarrollando a lo largo de este tercer parcial. Es decir, este tercer parcial retomamos el código creativo, retomamos processing y vamos a empezar a indagar como un poquito más en algunas de las funciones y también a generar como nuevas aperturas para que busquen como los caminos que les permitan desarrollar sus productos, ¿no? Por otro lado, durante el segundo parcial, iniciamos con los fundamentos del hardware creativo. Eso capaz que, ajá, si es que ustedes googlean código creativo, Creative Coding, van a encontrar como muchas cosas relacionadas con, especialmente Processing P5, pero ese tipo de lenguajes, ese tipo de plataformas, ¿no? Si es que buscan hardware creativo, no tanto. Eso es como más un invento para que suene bonito, para que se correlacionen los dos temas, ¿no? Para que se motiven a estudiar. Pero si es que buscan como Arduino, sí, ¿cierto? Como Arduino, además como aplicado al diseño, de ley van a encontrar como un montón de cosas. Pero de nuevo, ¿no es cierto? Trabajamos como en función de los fundamentos, de entender cómo aplicar el código, de tener cachar estas primeras lógicas en relación a la electrónica. Presentaron ya ustedes también como sus propuestas de matrices, presentaron ya sus propuestas antes de eso, ¿no es cierto?, de prototipos que ya fueron revisados. Me falta todavía revisar las entregas que tenían que presentar el día de hoy para conseguir la calificación total del parcial. Y durante el parcial 4 retomaremos otra vez el hardware, de nuevo como con este tipo de talleres que nos permitan profundizar un poco más en otros recursos, ¿no es cierto? Sensores, motores, monitor serial, e inclusive vamos a trabajar con algunas lógicas ya tal vez como propias del diseño, ¿no? En este caso del diseño que está conducido, manejado o basado en la data, ¿cierto? El diseño que está conducido en como todos los códigos o en las metodologías de diseño que están basados en la data. Lo que vamos a empezar a partir de esta semana 9, en la que nos encontramos, mitad del semestre, es a generar como aplicaciones con estos elementos. Entonces, qué bueno que hayan venido ya todos con sus logos y un poco con sus equipos de trabajo, porque a partir de esta sesión vamos a identificar dentro de, yo no me sé bien como palabras claves que utiliza el Jaime, pero más o menos así, ¿no es cierto? Ustedes identificaron ya como sus objetivos, su problemática, y a partir de eso, estrategias y luego tácticas, diga. Entonces, cada objetivo, todos tienen 3 objetivos. Y todos los objetivos tienen como una serie de tácticas o productos. Un poco lo que hemos conversado con los profes es, bueno, me imagino que en taller ustedes tendrán como muchas más instrucciones sobre esto, pero lo que compete especialmente a esta clase y también lo que de alguna manera va a correlacionarse con su clase de marketing es identificar un producto en particular al que, además de que lo desarrollen ustedes dentro del taller, lo ejecutemos a través del potencial que pueda tener con los nuevos medios
y con esta relación con las experiencias de neuromarketing y marketing emocional y estas cosas, estos conceptos que van a trabajar también con la Lourdes, ¿no? Entonces, sí, yo lo que les voy a pedir inicialmente es que ustedes revisen dentro de los equipos. Primero como entendiendo, ¿no es cierto? Creo que desde el semestre anterior, y bueno, ustedes tienen como una experiencia además, no solamente académica, sino de todo lo que pueden consumir y de todo lo que han visto, para cachar qué podemos llegar a hacer en función del uso de estos tipos de tecnologías, ¿cierto? Los proyectos que vayamos a desarrollar necesariamente tienen que utilizar ambas, o sea, un componente de hardware pueda controlar o que pueda percibir información y un componente de software que procese todos estos datos, ¿no es cierto? Y los represente de diferentes maneras a través de los distintos canales. Entonces, acuérdense de cuál era este cuadro inicial que nosotros veíamos cuando empezábamos a estudiar el manifiesto del código creativo, ¿no? Y cómo los diferentes tipos de inputs, ya van apagando todas las cámaras, cómo los distintos tipos de inputs, que pueden ser muy variados, pueden ser procesados, pueden ser analizados, pueden ser manipulados, para después transformarse en distintos tipos de outputs, ¿no? Voy a buscar el cuadrito solo para refrescarnos un poco la cabeza. Sí, podríamos volver a, de nuevo, el manifiesto eventualmente. A ver, Tim Rodenbrocker. Yo seguro les puse en algún lugar, pero bueno. Por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí. Esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos, cuál es el producto que hemos identificado dentro de toda la variedad de propuestas que nos van a permitir capturar información del entorno, capturar información del usuario, capturar información de una planta, ¿no es cierto? Capturar información del medio ambiente, procesarla y tener una respuesta que sea un producto diseñado. Entonces, todo este concepto debería estar vinculado a uno de los productos que ustedes seleccionen, y eso es como lo que voy a revisar yo como desde el área de la producción de los nuevos medios, ¿cierto? Sin embargo, entiendo que es importante también que esté aterrizado a la matriz de planificación, a la descripción de la táctica y a BOC, ¿no? Algo así, puede ser, BOC. ¿Les suena? BOC, ¿no? B o C. Bueno, en todo caso, ya mismo llega el Jaime, porque, claro, esos son como sus campos de expertise, ¿no? Entonces, es súper importante que hagamos como este ejercicio, que revisemos cuáles son los conocimientos que hemos adquirido a través de processing, pero también las cosas que no conocemos todavía y que queremos potenciar. Va a ser necesario que investiguemos nuevas funcionalidades que todavía no hemos revisado. Primero tenemos lo más cercano, la plataforma de Cadence. Lo más cercano, Coding Train, ¿no? Open Processing, pero en definitiva como todo el Internet. Entonces identifiquemos otro tipo de funcionalidades que no hemos utilizado y podemos incluirlas en la propuesta, ¿no? Hay como un montón de librerías, además, que maneja P5.js que están como súper bien documentadas para trabajar, yo qué sé, análisis de datos,
visión de computador, machine learning. Y al mismo tiempo pensemos en cómo vamos a incluir un sistema que capture datos, ¿cierto? Un sistema que sea complementario a este proceso de visualización y que sea elaborado a través del Arduino, que combine el uso de diferentes sensores. Hasta ahora hemos utilizado como solamente un sensor de una manera súper precaria y nuestro sensor es el potenciómetro, ¿no? Que lo único que nos permitía es capturar como información de cuánto gira hacia un lado, cuánto regresa hacia el otro lado. Pero hay una infinidad de sensores de iluminación, de distancia, de presión, de ruido, de humedad. Vamos a empezar a trabajar en nuestra propuesta. A las 6 p.m. va a reunirse el Jaime con nosotros. Entonces, vamos a darnos unos minutos para que conversemos en equipo, ¿no? En función, claro, de los productos que ustedes ya han presentado. No quiere decir que no vayan a desarrollar los otros, ¿cierto? Pero conjuntamente a esta clase vamos a potenciar uno de ellos. Entiendo que se van a sumar también la clase de marketing digital y desde el taller también se le va a dar como un énfasis especial. Y que sí, creo que idealmente dentro del equipo ustedes también deberían como organizarse, así como en función de los equilibrios, de las fortalezas, de las alineaciones, de los ingredientes, de las notas, ¿no? Que ustedes mismos logran como identificar, de los frame rates que logran identificar, que les permiten cohesionarse en un equipo, identificar cuáles son estos como intereses que cada uno tiene y cómo van a ser los aportes que realicen al producto, ¿no? Entonces sean como estratégicos en todos los sentidos, ¿cierto? Veamos como cuál es el producto que tiene más potencial y también pensemos en cuál es la manera en la que a mí me interesa aportar para que se cumplan estos requerimientos que estamos conversando. ¿Tienen preguntas, cholos, antes de que les abra los espacios de trabajo? Por ahora es como igual, esto es como es un primer borrador, ¿no? Estas primeras conversaciones que vamos a tener. Quieren, piensen como en un par de posibilidades también para que les conversemos juntos. ¿Este proyecto que vamos a desarrollar ahora es en grupo o es... o Es en es... grupo. oh, ok. Este es un proyecto en grupo. Entonces, el producto lo potenciamos desde todas nuestras habilidades, ¿no es cierto? Paz, ajá, el Benja dice, yo me voy a encargar como de más de los componentes del hardware, trabajo desde el Arduino, o la Sara, sí, que desarrolla como el componente de iluminación, y el Denis trabaja más sobre el procesamiento, y la Jean sobre el display y el software, y todos juntos aportan a la parte gráfica. Entonces, sí, no vamos a trabajar como únicamente desde una parte técnica productiva, vamos a incluir también como otros procesos de análisis de la data, vamos a incluir como metodologías de, ajá, lo que esperas, lo que sientes y lo que deseas, que es como un framework que se llama Expected, Sensed and Desire, para entender cómo estamos construyendo, que es una especie de evaluación heurística, ¿no es cierto? Una evaluación de experto que nos permitirá también como ir refinando el producto. Pero pensemos que, ajá, de las 8 semanas que nos quedan de tiempo, incluyendo esta, tenemos 4 semanas para conceptualización y desarrollo del producto, una semana de evaluación inicial, una semana de evaluación y testeo, y la última semana que es la de comunicación. Mientras hacemos esto, vamos a también como tener ciertas tutorías en función de lo que vayan necesitando. Y también vamos a ir revisando como contenidos adicionales que les pueden servir como desde diferentes, como, de manera complementaria, ¿no? Súper. No. Sí,
Dime, Denis. Tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con los grupos. Lánzala. Esto de... Es que ahorita estaba viendo en el EVA esto de Hydra.oya. ¿Y en qué está hecho? ¿Con qué hicieron? En, Lo que no cacho. ajá. Hydra es web, ¿no es cierto? Entonces Hydra está hecho en... Hydra está escrito en JavaScript, directamente. Ahí, esto vamos a conversar tal vez un poco más la siguiente clase, pero live coding es como un trend, ¿cierto? Al menos como dentro de la música. Entonces hay como muchos músicos que componen en código en vivo. Entonces la música que tú estás escuchando ves como este man está programando, ¿no es cierto? En vivo. Entonces tienes una proyección en vivo, le ves al músico que está como escribiendo el código y lo que se desarrolló de manera complementaria a través de Olivia Jack. O sea, ella fue como una de las pioneras, hay como muchos otros sistemas, pero lo que hace de manera complementaria es un live coding de visuales. Claro, en este caso, por ejemplo, fíjense además como cuál es la correlación además directa con la música. Entonces, todo parte de un oscilador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si voy a comentar todos estos elementos? Si solo tenemos el oscilador. Entonces tenemos... uy, poner el shellcode, control shift. Si solo tenemos como un oscilador, vamos modificando, ajá, este es color, perdón. Este es como número de repeticiones y esta es la velocidad. Entonces, sí, es de la misma manera en la que funciona la música digital. Tienes como un oscilador que funciona con un ritmo de frecuencias, con una velocidad y en este caso, claro, con un código de color, ¿no es cierto?, en particular. Que también tiene como un paralelismo con máquinas electrónicas, ¿no es cierto? Las dos funcionan a partir de esta idea de la música electrónica que estudiamos como, tuvimos como una primera aproximación a música electrónica cuando veíamos las clases de medios de cultura digital, ¿no? Y a esto, claro, puede ser como otras cosas, como de repente rotarla en función de los distintos ejes, ¿no? O modularla, mezclarla, modificar el color, como, ajá, hay como un montón de cosas que están pensadas para acompañar también como este código en vivo. En la próxima clase vamos a hacer como una introducción a estos recursos complementarios. ¿Dónde está? Vamos a hacer una introducción a estos recursos complementarios porque no todo necesariamente tiene que ser trabajado sobre P5GS. No todo tiene que ser trabajado necesariamente sobre Arduino. Es decir, hay como una variedad súper grande de recursos, ¿no? Pero sí, la ventaja de Processing y de Arduino es que tienen como unas librerías, una documentación, una biblioteca súper grande, pero también hay otras herramientas dependiendo de qué es lo que quieran conseguir. Esto, ajá, como te decía, es JavaScript
Entonces todo está construido acá. Es como una librería específica. La otra cosa que les iba a decir, no se asusten, ¿no es cierto? No significa que todo lo que propongamos tenemos que desarrollarlo a un nivel de producto final. Es decir, hay muchas cosas que podemos proponer y que no necesariamente vamos a alcanzar a desarrollar como la versión final, sino diferentes aproximaciones, ¿no es cierto? Como un mock-up que represente cómo debería ser esta cosa, o un video sketch que permite como entender el modo de uso desde la perspectiva del usuario, pero al mismo tiempo unos prototipos de mediano nivel que nos ayudan a cachar cómo se capturaría la data, o un pequeño prototipo en el teléfono que representa cómo esta cosa pasaría como en las gafas, no sé. Como, no nos asustemos tampoco con la magnitud de lo que queremos proponer. Como de nuevo, no se limiten en ese sentido, sino, claro, no piensen que que por no conseguir la meta que se han propuesto, van a tener como menor puntaje dentro de la nota, ¿no? Sino más bien creo que mi expectativa siempre es que se proyecten, que busquen, que exploren y sí, finalmente que aprendamos en ese proceso todos. Súper. Veamos qué pasa con él. Jaime, sigue mi diligencia, dice, no sé si me desocupo a las 6. Creo que el Jaime no va a llegar a las 6. Capaz podemos dejar esto para la siguiente sesión. De hecho, voy a prender la luz. Ya. Jaime no va a llegar, así que, no sé, capaz llega un poquito más tarde. Intentemos revisar estas herramientas, ¿les parece? Súper. De nuevo, ¿no es cierto? Esto es increíble. El live coding es como una cosa súper divertida, súper interesante. Búsquenla a Olivia Jack, Jack, ¿no? Que es como, porque de hecho creo que tiene también Jack, ¿no está? De hecho creo que tiene como algunos videotutoriales cargados también en YouTube. Entonces, sí, está bueno como para ir entendiendo. No sé, en algún lugar. Ya les voy a buscar porque sí hay como, no mucha, pero sí hay como alguna información sobre Hydra, ¿no? Igual Monen, esto es como muchísimo de monear. Cada vez que entran pueden cambiar, como buscar como randómicamente distintos recursos. A ver, este está bacán. Para ir entendiendo también todos los elementos, ¿no? Siempre parte de un generador, que puede ser un ruido, que puede ser un oscilador, y después le vas añadiendo diferentes efectos, si quieres llamarlo así. Color, posterización, un efecto de caleidoscopio,
Veamos cómo se ve esto sin el efecto de calidoscopio, ¿no? Es como una sola masa orgánica que está fluyendo, que después le divides en 2, en 10, en 25, máscaras de forma, modulaciones, saturación, ¿no? Esto es como mucho demoniar, funciona súper bien, inclusive como si no cachas, yo no cacho mucho de Hydra, pero es facilito monear. En relación al P5, ¿no es cierto? Hay también como un montón de librerías y cada vez que ustedes entran a alguna librería, seguro van a encontrar primero información o del GitHub o del mismo lugar, ¿cierto? Entonces cachen como todos estos recursos. Yo creo que alguna vez ya hemos como revisado tal vez como recursos básicos, desde recursos básicos de la biblioteca de sonido. Hay cochas muy chanchillas, como el de la Barabunda Boba, ¿no? Entonces, Barabunda Boba utiliza la librería para reproducir audio. Entonces, lo que haces es cargar un sonido y después audio play en algún momento, ¿no? Lo que incluye son como otras funciones, tal vez como randómicas. Y sí, también incluye este elemento del micrófono. Entonces, suenan estos ruidos de manera aleatoria, pero también vemos esta esfera que crece en función de lo que escucha el micrófono, ¿no? Entonces, cuando yo hablo también está viendo. O, otras cosas que pueden terminar apareciendo como tal vez un poco más de instrumentos musicales. No, acuérdense, que todo esto parte de la construcción de... ¿Se acuerdan cómo funciona el mini Moog? El Moog, el sintetizador. Con esa misma lógica. Pero este es el mini Moog. ¿Dónde está el Moog? Este es el Moog viejo, ¿no? O sea, el Moog es no es el primer, pero es como uno de estos primeros instrumentos electrónicos modernos, ¿cierto? Fuera del Theremin, que trabaja ya a partir de la electricidad. Entonces, modular la electricidad mediante potenciómetros, que es lo que hacemos con el Arduino, permite tener como estos distintos ruidos, ¿no? Entonces, de nuevo, es como este oscilador y las modulaciones de las frecuencias, lo que va a transformar estos ruidos. Entonces, acá también tenemos como un oscilador. En este caso son ondas sinusoidales. La frecuencia a la que va a oscilar, amperaje, y le dices al oscilador que empiece, ¿no? Cachen igual que el oscilador se construye como una instancia de una clase. Y después del resto ya son como elementos gráficos que me permiten transformar las ondas sinusoidales en ondas triangulares, en ondas cuadradas, en ondas de sierra. Y sí, también creo que modifico CT, ¿dónde está? Creo que la frecuencia, pero no sé dónde. Pero bueno, esto suena más o menos así. Estas son sinusoidales. Creo. Triangulares. Cuadradas.
Ajá, pero hay full tipos de librerías, ¿cierto? No solamente de sonido, de accesibilidad, ASCII Art, P5 Bots, que le empezamos también a revisar para hacer nuestra conexión con Arduino, Dimensions, eso no cacho, pero vamos a ver 3D también antes de llegar a esta librería. Geoubicación, que es de lo bestia, interfaces gráficas, mapas, machine learning. En machine learning igual hay cosas como muy bacanes con las que podemos trabajar, que de nuevo, sí, depende también de miren, P5 Serial, ¿no? Que ya lo trabajamos. ML5. Esto sí, creo que ya vimos igual como algunos ejemplos de acá, no necesariamente desde este lugar, ¿no? Vamos a ver. Face Mesh. Veamos si es que esta tiene ejemplo de P5. Entonces, no necesitamos necesariamente cachar todo el código que está por detrás, ¿no es cierto? Todo el algoritmo que se esconde, todas las matemáticas que se esconden detrás de un algoritmo de machine learning, sino más bien como aprender cómo utilizar, ¿no? Identificar como cuáles son los elementos que me permiten como tomar esto que ya está diseñado y graficarlo de otra manera. A ver, veamos si esto me sale. Pensé que me iba a salir como un... En teoría utilizas dos cosas, ¿no? Un sketch y la librería que se encuentra acá. Ya. Algo no es... Ajá. Miren, aquí hay un problema. Que es un problema de la librería. Pero sí, seguramente hay algunas que sí están funcionando. ¿Cuál sí vimos? ¿Se acuerdan ustedes? Postnet. ¿Alguna de estas vimos cuando estábamos haciendo la clase de introducción a la realidad aumentada? ¿Se acuerdan? Esta vimos. Ah, es que tenía que poner ya en el web editor. Capaz que sí está entonces el otro. Face Mesh. A ver, vamos a ver. Ajá, acá está el web editor. Veamos, ojalá que sí esté corregido el problema aquí. Ajá, cachen. Como a través de la máscara de estos puntos consigo controlar como cualquier otro tipo de cosas que ustedes han creado, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de que, ¿dónde está el raw? Raw key points. Solamente se dibujen elipses verdes. ¿Cómo puedo hacer otra cosa sobre esta máscara, no? Como música o pegar gatitos o que se conecte esto con el Arduino para que controle los movimientos de un robot a través del movimiento de mi cara. Si sonrío, hace algo el robot. Si me pongo triste, otra cosa, ¿no? Entonces, sí, tenemos como estos fundamentos. Vamos a seguir revisando más cosas también para cachar qué podemos llegar a hacer. Pero tienen aquí como un espacio súper interesante en el que pueden también
buscar más, ¿no? Pueden como explorar más. Wikinator. Espera. No sé si este o el sound control está acá. A ver, voy a revisar el Wikinator para ver si es que podemos trabajar primero con sound control. Estos dos, ¿no es cierto? Wikinator y sound control combinan, vuelven inclusive como mucho más fácil algunos procesos, ¿no? Primero, ajá, estas son como herramientas de autor. Alguien que ya pasó como por todo este proceso de programación de, por ejemplo, ¿no es cierto? Plataformas de machine learning y de utilizar librerías de sonido, termina como implementando todo en una plataforma que es como más fácil de utilizar. Entonces utilicemos este color tracker, por ejemplo, que nos permite utilizar la cámara para identificar colores como sensor. Y pongamos este sintetizador FM para ver qué conseguimos reproducir. Uy. Pero no me está reconociendo la cámara. ¿Ya? A ver, espera. Sí me reconoce la cámara, pero... Perdón. Vamos a utilizar otro que no sea la cámara porque estoy teniendo problemas. Con el mouse, ¿ya? Hagamos de como esto más simple, como el mismo formato que construimos de P5, pero acá. Entonces tenemos aquí la posición del mouse, ¿cierto? Que es mouse X, mouse Y. Tenemos la capacidad de modificar el pitch, efecto de weirdness y de strangeness. Cada vez que presionamos Q, empezamos a entrenar al algoritmo. Ustedes pueden ver el cursor de mi mouse. Confirmen. Sí. Sí, profe. Entonces, si yo aplasto aquí Q, fíjense cómo se actualiza acá, ¿no es cierto? Empiezo a entrenarle
al robot para decirle que en esta posición quiero que suene este sonido. Puedo modificar el pitch hacia el otro extremo y presionar Q por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Para seguir entrenando. Y una vez que lo tengo entrenado, ejecuto. Pero, claro, esto no funciona únicamente con el mouse. Está así como concentrado en audio, ¿no? Pero si es que lo instalan bien, pueden utilizar la cámara, rastrear colores, movimientos, posiciones, inclusive como instalar otro tipo de recursos. Y, el Wekinator yo no lo he utilizado. Yo al Wekinator no lo he utilizado, por eso lo cerré. Debería estar así. Para no quedar mal en la clase. Pero entiendo que tiene características similares. Sí intenté como un par de veces, pero no sé por qué. Un poco que me perdí también. Lo dejé ahí colgado. Son desarrollados, ambos creo que son desarrollados en UAL, ¿cierto? University of Arts en London. Inputs. Sí, debería. Esto es como que todavía puede. Hay que documentarse, bien, pero seguro hay como info en algún lugar, en la web de Wekinator, ¿no? Wekinator. Entonces pueden ir cachando, como aquí igual, como los ejemplos, example projects. Cachen, como este habría que buscarle mejor. Cachen, como este sistema de visualización de herramientas de sombras que termina siendo controlan la proyección del fondo a través de las imágenes que presentan, ¿no? Entonces, la misma lógica, entrenas al robot y después lo utilizas. A ver. And he sailed off through night and day, and in and out of weeks, and almost over a year, to where the wild things are. Lindo. ¿Cachan ese cuento? Donde viven los monstruos. Yo creo que lo vi en Los Simpsons. Y, por último, también les dejo que revisen este showcase, ¿no? Entonces, aquí hay algunas obras que se están presentando, que forman parte de una convocatoria que se realizó el año pasado. Para que también entendamos como diferentes maneras de utilizar la herramienta, ¿no?
Ajá, a ver, este es como bien bacán. Hay unos que son como muy simples, otros que son muy complejos. Creo que todo depende como muchísimo, sobre todo del concepto, ¿no? Y de la manera en la que se van resolviendo. Vamos a ver cómo estos... Son proyectos, ajá, que terminan siendo presentados caching, ¿no? Como en la web de P5GS. Y en muchos de los casos creo que son cosas que sí, que podemos desarrollar de tipo, que tienen como un concepto como súper potente, ¿no? Pero que no son tampoco tan complejos ni tan complicados. Say the name, ¿no? Que en este caso... Ay, muchas gracias. Ya, muchas gracias. En este caso, cacha, son nombres de personas afro que han sido matadas por la policía desde 2015, según el Washington Post, ¿no? Y lo que tienes es la reproducción de los nombres de estas personas. Ese es como el sistema. Este es bien bonito, ¿no? Este es bien bonito. Son retratos interactivos. Entonces con el mouse mueves como estos distintos layers. Entonces la posición, es como ajá, un parallax, ¿no? Mouse, la posición mouse X y mouse Y separan el fondo y estas distintas capas de los personajes. Y en algunas ubicaciones tienes como la capacidad de transformar, añadir como más información en tu layout. Y veamos este, que es igual un sistema de visualización de datos. No sé qué, este no lo había revisado antes. Ajá, pero capaz que lo interesante aquí es que es un análisis de datos en tiempo real, pero está como resuelto de una manera como súper linda, sencilla, tranqui. Lindazo este efecto, ¿no? Como terminan transformando los colores. Una cosa así como sencillita, un detallito, ya está. Entonces, aprovechemos que no viene Jaime para hacer como una pequeña revisión de algunos elementos de texto, ¿no? O quieren tener el tiempo, no, más bien saben que les voy a dar más bien como el tiempo para que nos reunamos, para que conversemos sobre estos elementos, para que revisemos las herramientas y ustedes tengan como, como una base de una propuesta. De todos modos, esto vamos a verlo también, esto nos igualamos con la siguiente clase, no pasa nada. Pero esta semana vamos a dedicarnos un poquito al formato de texto, ¿no? Y algunas cosas que ya hemos visto, como generar estas variables de strings, que permiten ya no solamente representar formas, sino incluir cada uno de estos elementos de manera independiente en nuestros formatos de graficación. Y, lo que vamos a ver es como un par de recursos que nos permiten también como manipular de una manera como más sencilla los distintos textos que pueden ser como textos que nosotros decidamos incluir en el código, que pueden ser textos que también estén cargados como en un
preload, ¿no es cierto? Fíjense como load strings que puede cargar como todo un libro completo, ¿no? Podemos como descargarnos toda la Wikipedia y cargarla y generar como una representación, así como aparecían los nombres de las personas que fueron asesinadas por la policía. Y sí, lo que también les voy a pedir es que veamos como este video de esta charla de TED Talk, especialmente como este segmento, ¿no? En el que John Maeda, que es como la influencia para Ben Fry y Casey Reas para crear Processing, realiza como estas primeras aproximaciones en los 90 a juegos a través del código y a través del texto, ¿no? All the time as a legal secretary. It has 10 variations. There's a shift. There's 10 variations. This is like spin the letter around. This is like a ring of letters. This is 20 years old, so it's kind of a. Let's see. This is. I love the French film The Red Balloon. A great movie, right? I love that movie. So this is sort of like a play on that. It's peaceful, like that. I'll show this last one. This is about balance. You know, it's kind of stressful typing out. So if you type on this keyboard, you can like balance it out. If you hit G, life's okay. So I always say hit G and it's going to be all right. Thank you. Oh, thank you. Uy. Entonces, tenemos como estos antecedentes, ¿no? Por un lado, nuestros fundamentos. Por otro lado, esta capacidad de expandir nuestras posibilidades y nuestro interés de investigar dentro de diferentes elementos en particular. Y también los resultados que ustedes han obtenido a través de estos 2 meses de investigación, ¿no? Vamos a darnos como un tiempito para reunirnos, conversen bien, mediten. Acuérdense de nuevo de cuáles son como estas lógicas que queremos ver reflejadas dentro del producto, que va a tener esta correlación con los nuevos medios, ¿no? Desde el manejo del código creativo, pero también la investigación en campos que no hayamos visto. Y por otro lado, el uso de diferentes sensores, ¿no? O motores a través de sistemas de Arduino. Si es que en algunos de los casos, ¿no es cierto? Me dicen como, no, ¿sabes qué? Queremos como darle la vuelta a todo y que también es posible. De hecho, como funciona muy bien con algunas de las herramientas, ¿no es cierto? Reproducir las cosas a través de Arduino con una matriz LED de 10 por 10 y que más bien la computadora se convierte en el sensor. Ah, y hay otra cosa que también se me estaba escapando que les puede ser de alguna utilidad. Processing. Processing es como muy parecido, ¿no? O sea, es la base de P5. Solo que viene vacío. Entonces aquí void setup. Void draw. Creo que la primera diferencia es que aquí no decimos create canvas, sino size. Y aquí puedes dibujar tu rectángulo en 50-50 que tenga 50.
Ujú. Porque es interesante ahorita ver también Processing, porque tiene una versión para Android. Entonces, después de que ustedes construyen su código y lo graben, pueden pasarlo a la versión de Android y después pueden exportarlo a sus teléfonos. Para eso van a tener que hacer una cosa en los teléfonos que no es tan compleja, pero les permite acceder a un modo de esto, ¿no? Developer Options e instalar aplicaciones que ustedes mismos diseñen en Java en sus teléfonos, ¿no? Entonces, medio chistoso porque tienes que llegar como una pantalla que es en la que aparece como el logotipo de Android y aplastarle como 9 veces hasta que para desbloquear la opción de Developer Mode. Y después tienen en el teléfono también como hay un montón de librerías. Hay un montón de librerías. Claro, a mí me gusta como un full esta de acá. Que está ahí. Que es para controlar el acelerómetro del teléfono, para controlar el audio del teléfono, el giroscopio, lectores de NFC, gestos, ¿no? Pueden, claro, utilizar el teléfono como sensor también. Entonces, cachemos que la base va a ser esto, como trabajar por un lado en un buen sistema de inputs y por otro lado en un buen sistema de outputs, ¿no? Más allá de cuál sea. Si es que quieren como que el peluche haga alguna cosa o si es que quieren que, no sé. Creo que eso ya corresponde más un poco a los productos que ustedes hayan identificado. Súper. ¿Preguntas? Entonces, abramos los espacios de trabajo, empecemos como a revisar estas diferentes opciones y el jueves más bien decimos al Jaime que se una y conversamos sobre estos pendientes, ¿ya?